¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran mis queridas estudiantes? El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 4 y con esto vamos cerrando la primera unidad. En tal sentido, permítanme por favor compartir pantalla y ustedes verán que en este curso, Programación y Diversificación Curricular, abordaremos como tema número 4, concepto y características de la planificación pedagógica, tipos de planificación. Iniciamos entonces haciendo la pregunta para poder rescatar los saberes previos. ¿Para qué planificamos las docentes? Les invito a que participen a través del audio y asimismo a través del chat del Zoom. Veremos que la planificación, según las fuentes bibliográficas del Ministerio de Educación, mencionan que la planificación es el arte de imaginar y también de diseñar los diferentes procesos para que los niños puedan aprender. Esto lo señala claramente el programa curricular de educación inicial en la página número 16. La planificación del trabajo pedagógico va a permitir de esta manera que la docente pueda tomar las decisiones sobre el proceso de enseñanza y del aprendizaje de los niños. De esta manera, esto va a hacer posible que puedan pensar y así como pensar, diseñar, organizar las acciones, las docentes, emplear determinados recursos que estime pertinente, así como las estrategias para que estas puedan generar las condiciones adecuadas para los niños. Y esto les permita finalmente lograr las competencias. Por ello, siempre nosotras como docentes debemos de reflexionar permanentemente sobre la intención del trabajo que vamos a realizar. Durante la planificación pedagógica, vamos a tener una mayor claridad del proceso de enseñanza de aprendizaje, lo que va a implicar poder construir poco a poco los criterios comunes con las docentes y asimismo con el director o directora de la institución educativa. ¿Sobre qué? Teniendo como base el análisis que realizamos de los aprendizajes y que también se encuentran establecidos dentro del currículum nacional y el programa curricular de educación inicial. Asimismo, tendremos en cuenta durante este proceso de planificación cuáles son las necesidades, los intereses de los niños para poder desarrollar su aprendizaje, qué formas de aprender tienen y, por supuesto, las características según su contexto. Durante la planificación de la práctica pedagógica, esta se va a fundamentar, como les dije, teniendo en cuenta las necesidades y los intereses de los niños, para que estos, en base al desarrollo de su contexto, puedan desarrollar los aprendizajes que están establecidos en el Currículo Nacional de la Educación Básica. En la planificación pedagógica también nos va a permitir que nosotros podamos diseñar y orientar el tiempo que vamos a emplear para la práctica pedagógica. Vamos a estar seguros de qué decisiones vamos a tomar. Y como les mencioné, qué recursos, en qué momentos. Vamos a pensar en cuáles serían las actividades más significativas para que los niños se puedan emocionar y puedan tener mayor interés en el aprendizaje. Vamos a ver también como maestras preguntarnos cuál y qué cosas les causaría mayor curiosidad y qué preguntas serían las que yo les debo hacer y que lo inviten al niño a que comience a pensar, que comience a imaginarse y de ello van a venir de manera espontánea las ideas que van a ir presentándose en base a lo que saben y a lo que están descubriendo. Por eso el trabajo tiene que ser un trabajo secuencial, coherente en todas las acciones educativas que realicemos
y que de ser necesario tenemos que también reajustarlas durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Mis queridas estudiantes, recordemos que si nosotros planificamos siempre nuestro quehacer educativo, nos sentiremos tranquilas, seguras, satisfechas, no vamos a hacer ninguna improvisación y sobre todo vamos a realizar el logro de estos aprendizajes que están planificados. Por ello, vamos a tener en cuenta cuál es la estrategia o estrategias que vamos a emplear, cómo los vamos a evaluar y asimismo cómo iremos reajustando algunos aspectos o actividades de lo planificado para el logro de las competencias. Ahora hablaremos acerca de qué características podemos nosotros descubrir o encontrar en una planificación pedagógica. Pueden participar a través del audio o a través del chat. Bueno, las características en una planificación son dos tenemos las siguientes. La primera es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque va a permitir, al ser flexible, que nosotros podamos, las maestras, modificarlas durante el proceso de la elaboración de nuestras actividades que ya están en ejecución. Esto va a significar que las propuestas y estrategias que habíamos planificado pueden variar o pueden reajustarse. Esto será según los resultados que nosotros vamos a ir obteniendo y también en base a los intereses y las necesidades de los niños. Además, no olvidemos que de ser necesario, bueno, vamos a recibir otras propuestas que nos puedan asegurar también el logro de los aprendizajes. Otra característica es la pertinencia, porque debe siempre responder a las necesidades y al contexto de los niños, todo lo que nosotros planifiquemos. Ahora hablaremos, luego de haber visto las dos características de flexibilidad y de pertinencia, hablaremos de la planificación a largo plazo. ¿Qué entiendes por planificación a largo plazo? Puedes decírmelo a través de los audios, audífonos o también a través del chat. Ahora tenemos la planificación a largo plazo. Podemos decir que antes de iniciar el trabajo con los niños, los docentes nos involucramos en un trabajo de revisión, de análisis, pero también de reflexión. ¿De qué? ¿Y sobre qué? Sobre nuestra práctica pedagógica, ¿ok? ¿Cómo es que la vamos a desarrollar durante todo el año? ¿Qué es lo que nuestros niños y niñas van a aprender durante todo el año según la edad que tienen? Ahora, también vamos a considerar cómo vamos a organizar nuestros trabajos, los cuales vamos a desarrollar, teniendo en cuenta siempre que nuestra visión será flexible, también será abierta y, por supuesto, dinámica. Aquí en una planificación a largo plazo vamos a desarrollar de manera, la organización me va a permitir que yo pueda ir desarrollando y logrando las competencias que queremos en nuestros niños y que al comienzo van a ser a medida de hipótesis, pero que luego pues van a estar debidamente desarrolladas considerándose en cada uno de los momentos de la jornada pedagógica que realizamos. Tenemos acciones que se realizan durante el proceso de planificación. Estas acciones vienen a ser el recoger información de los niños y de su contexto. Es muy importante. Es por ello, mis queridas estudiantes, que las maestras tenemos que llenar una ficha de matrícula. También nos sirve para poder tener información sobre los niños y sobre el aprendizaje de ellos, hacer entrevistas a los padres de familia, realizar las evaluaciones que se han tenido de años anteriores. Todo ello nos permitirá conocer mejor
las características particulares de nuestros niños, del grupo en sí, tanto también de su familia y de su comunidad. Otra acción importante que realizamos las docentes sobre la planificación es el realizar un diagnóstico del grupo. Es decir, esto se hace en base a la información que se ha recogido, sí, y que nos va a permitir identificar cuáles son las características y las necesidades de aprendizaje, así como las más relevantes que tienen en ese determinado grupo. Las acciones durante el proceso de planificación tenemos, por ejemplo, el conocer y analizar el currículum, así también como el programa curricular de educación inicial, el recoger la información que ya les había dicho, el realizar el diagnóstico, el organizar estas competencias y también los enfoques durante el año. Tenemos también que organizar cómo y de qué manera vamos a hacer la evaluación formativa. Tenemos que organizar también el tiempo, así como los espacios y los recursos o materiales que vamos a emplear. Y asimismo tenemos que organizarnos, nada menos que con los padres de familia, que son nuestros primeros aliados, para desarrollar el trabajo pedagógico y tengamos en ellos el gran apoyo y soporte que también a los cuales les vamos a dar. Recordemos, mis queridas estudiantes, que la revisión del calendario comunal también es importante porque nos va a permitir que nosotros podamos incluir dentro de nuestra planificación de actividades anual también aquellas que son propias de su contexto. Por ejemplo, el aniversario de la comunidad o también la fecha de aniversario de la patrona de alguna comunidad. Es importante para ello que nosotros lo consideremos para poder construir ese conocimiento en los estudiantes y que también vayan valorando, vayan investigando a través de sus pequeños métodos científicos y de esta forma nuestros niños van a poder cumplir el propósito de poder desarrollar las competencias que van a ir promoviendo, el que vayan abordando diferentes temáticas que también van a ser aprovechables y que les van a ayudar al desarrollo del aprendizaje de las competencias. Ahora pasaremos a definir qué cosa es la planificación a corto plazo. Pueden participar a través del audio y del chat. Muy bien. Cuando hablamos de un proceso de planificación a corto plazo, mencionamos que este proceso también se da a través de una organización. Organizan las situaciones, organizan las estrategias pedagógicas en un determinado tiempo que es corto, otorgándole de esta manera a esta práctica pedagógica una continuidad. Aquí tiene que ser muy continua y se tiene que ser coherente según los propósitos de aprendizaje que ya están determinados. En la planificación a corto plazo es el momento que tiene de mayor creatividad la docente. ¿Por qué? Porque aquí nosotras las docentes vamos a pensar qué situación podemos brindarle al niño para que él pueda tener mayor interés. ¿Qué recursos, qué materiales voy a utilizar? ¿Qué cosa voy a promover? ¿En qué escenarios le sería más interesante, más llamativo o atractivo? Solo de esta manera voy a poder lograr desarrollar las competencias de los niños de una manera siempre activa y que se haga en un ambiente agradable. Cuando hablamos de la planificación a corto plazo, también vamos a considerar lo que corresponde a la organización del contexto, es decir, a precisar qué espacio educativo es el que vamos a emplear, qué materiales serán pertinentes para ese tipo de actividad, cómo voy a realizar el acompañamiento, en qué momentos especialmente. Recordemos que hay dos momentos fundamentales en el que se va a desarrollar
la atención a los niños. Tenemos un momento de cuidado y momentos de actividad autónoma y de juego libre. Cuando hablamos de la planificación a corto plazo, veremos también acciones que van de la mano dentro de este proceso de planificación, como son, primero, tendremos el identificar un problema, qué necesidades e intereses podemos nosotros abordar. Vamos a ir determinando poco a poco el propósito de aprendizaje de competencia. Asimismo, vamos a identificar qué evidencias nos van a ir permitiendo poder evaluar las competencias y asimismo el utilizar las diferentes herramientas e instrumentos que nos permitirán registrar y analizar. Asimismo, tenemos el organizar los espacios y el acompañamiento que vamos a ir haciendo, así como el diseñar diferentes actividades. Y por supuesto, siempre vamos a organizar estos espacios de manera conjunta con los materiales y los recursos para que las actividades de aprendizaje se desarrollen de la mejor manera. Durante la planificación a corto plazo, en este caso del ciclo 1, la planificación de la atención educativa de esta manera se va a dar a través de una organización, pero también a través de una proyección que se va a hacer la docente para de esta manera poder promover en los niños el despliegue y también el desarrollo de sus competencias. Esta proyección se realiza en base siempre a la observación y realizan el seguimiento durante todo el proceso del desarrollo de aprendizaje del niño. Cuando hablamos de planificación a corto plazo en el ciclo 2, la planificación de las actividades educativas se realizan a través de unidades didácticas que van a constituir unas posibles maneras de poder organizar las actividades dentro de este proceso continuo y, como les dije, articulado. ¿Para qué? Para que puedan lograr estos propósitos de aprendizaje. En este caso, en el ciclo 2 vemos que la planificación de las unidades pueden ser las unidades didácticas, pueden ser proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje o talleres. Asimismo, recordemos, mis queridas estudiantes, maestras, que la jornada que se realiza diariamente podemos nosotros tener la oportunidad siempre y permanentemente en irlas reorganizando los espacios, también los materiales, irlos cambiando y que sean siempre en base a las necesidades que tienen nuestros niños, observando siempre el seguimiento de todo este proceso. Podemos reorganizar, por ejemplo, algunos sectores del aula, trabajar otros materiales que se requieran con el gran apoyo de los padres de familia. Ahora les invito a observar estos 3 videos que nos dan una mayor visión acerca del desarrollo del trabajo cuando planificamos. Muy bien, y de esta manera, mis queridas estudiantes, hemos llegado al final de la sesión agradeciendo que el día que nos corresponda la videoconferencia podamos encontrarnos para poder tratar el tema de manera virtualizada en tiempo real a través de la videoconferencia. Muy buenas noches.